El día de hoy, nuestro equipo hablará sobre la Constitución de las Siete Leyes de 1836. A continuación, expondré sobre el contexto histórico. De 1824 a 1835 hubo un periodo de crisis, rebeliones y pronunciamientos a causa del descontento del pueblo con el gobierno, ya que había mucho movimiento en el poder ejecutivo al cambiar continuamente de presidente. Los ciudadanos culparon principalmente a la Constitución de 1824. Esta contenía los principios fundamentales de una república federal, democracia representativa, división de poderes y soberanía estatal. En 1830 se pensó en reformar la Constitución, pero en 1832 hubo una revuelta que interrumpió el proceso y acabó con el gobierno del presidente Anastasio Bustamante. En 1834, una revuelta impulsada por el Plan de Cuernavaca desconoció al Congreso y se pronunció a favor de Antonio López de Santa Anna para encabezar un nuevo gobierno. A raíz de esto, Antonio López de Santa Anna llega al poder asumiendo un rol conservador. En 1835, el vicepresidente Valentín Gómez Farías, estando Santa Anna de licencia por enfermedad, promulgó una reforma de carácter liberal a la Constitución que molestó a los conservadores. Santa Anna destituyó a Gómez Farías, dejando sin efecto la reforma. Derivado de esto, se transformó el Congreso Constitucional a Congreso Constituyente. En 1835, el Congreso Constituyente aprobó el proyecto de bases constitucionales que suspendió a la Constitución de 1824 y se comienzan a redactar las 7 leyes. La nueva Constitución fue promulgada en 1836 por el presidente interino José Justo Corro. Esto provocó protestas en el país por parte de los liberales, provocando la separación temporal de Yucatán y la definitiva de Texas. La Declaración de Independencia Tejana derivó en la anexión de los territorios del norte por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, Yucatán se reintegró a México. Finalmente, las 7 leyes fueron derogadas durante la intervención estadounidense en 1847. Religión. Dentro de los puntos más relevantes de esta Constitución se encuentra el tema de la religión. Las 7 leyes establecían que la nación mexicana no profesaba más religión que la católica, apostólica y romana, sin tolerar el ejercicio de cualquier otra. De igual manera, se encuentra plasmado en ella lo siguiente. Las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836 son creadas en el nombre de Dios Todopoderoso, Trino y Uno, por quien los hombres están destinados a formar sociedades y se conservan las que forman. Como podemos ver, se trata de un complejo jurídico con base religiosa. Se debe percibir a Dios uno y trino como en el Evangelio de la Misa en la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Iglesia reconoce el amor de Dios en la Santísima Trinidad y las leyes constitucionales hacen evidente esta misma creencia de Dios Padre Todopoderoso. Es importante destacar que la Iglesia Católica Romana y el Papa de Roma se negaron a reconocer la independencia de las colonias españolas en América, por lo que no designaron obispos ni jerarquías religiosas dentro de la Constitución, pero no por ello se dejó de lado el lazo religioso en esta. Un obstáculo que antecedió las leyes constitucionales durante 1833 y 1834 fue el vicepresidente Gómez Farías, quien fue el iniciador de las primeras leyes de reforma contra la Iglesia. Entre ellas se encuentran incautación de los bienes del clero, secularización de la enseñanza y administración del patrimonio de la Iglesia. Dadas las afectaciones que implicaba para los conservadores, Santa Anna abroga las leyes anticlericales y acaba por expulsar a Gómez Farías, suprimiendo la vicepresidencia. Las leyes constitucionales de la República Mexicana muestran los siguientes tintes religiosos en su contenido. En la primera ley se expresa entre las obligaciones del mexicano profesar la religión de su patria. En la segunda ley, sobre organización de un supremo poder conservador, se establece que ese supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública. En la cuarta ley, sobre la organización del supremo poder ejecutivo, se establece lo siguiente. El presidente, para tomar posesión de su cargo, hará ante el Congreso General juramento bajo la fórmula siguiente. Yo, nombrado presidente de la República Mexicana, juro por Dios y los santos evangelios que ejerceré fielmente el encargo que se me ha confiado, y observaré y haré observar exactamente la Constitución y leyes de la nación. En la quinta ley del Poder Judicial de la República Mexicana se indica lo siguiente.
El electo individuo de la Suprema Corte presentará el juramento ante la Cámara de Diputados. Su fórmula será: juráis a Dios nuestro Señor guardar y hacer guardar las leyes constitucionales, administrar justicia bien y cumplidamente, y desempeñar con exactitud todas las funciones de vuestro cargo. Si así lo hiciereis, Dios os lo permite, y si no, os lo demande. Además, entre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia se encuentran establecidas las siguientes competencias: conocer los recursos de protección y de fuerza que se interpongan de los arzobispos y obispos de la República, y consultar sobre el pase o retención de bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en negocios litigiosos. Hablando de soberanía, en aquella época solamente se admitía por federalismo una forma de gobierno que reconocía la soberanía nacional y la estatal. La Declaración de Soberanía Nacional, en 1836, permitió que las 7 leyes establecieran una forma de gobierno, en la cual el gobierno general sería el único representante de la soberanía. Gracias a ella, la primera ley pudo declarar los derechos del mexicano, mientras que durante la República Federal, las constituciones estatales se encargaban de este asunto. También se respaldó la idea de que el poder conservador pudiera garantizar el cumplimiento de la Constitución por igual en todo el territorio de la República. Finalmente, la Declaración de la Soberanía Nacional Única dio pie al establecimiento de una clara jerarquía entre el gobierno general y los estados, llamados entonces departamentos. En la quinta ley se estableció cómo cada departamento debería organizar y elegir su gobierno interno, y subrayó su subordinación al gobierno general. De igual manera, se establece que el presidente escogería al gobernador de departamento a propuesta interna y con acuerdo del Consejo, mientras que el Congreso General gozaría de la facultad de aprobar, reprobar o reformar las disposiciones legislativas que dictaran las juntas departamentales. Para la elección de gobernador, presidente, senadores y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los poderes de gobierno proponían la terna a las juntas departamentales, y éstas votaban en nombre de los departamentos. Asimismo, aunque las asambleas no tenían facultades legislativas, esas podían iniciar leyes ante el Congreso General relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio y administración municipal, supervisar las cuentas públicas del departamento y elaborar disposiciones para conservar los establecimientos de beneficencia pública y las que fomentaban la agricultura, la industria y el gobierno. En relación a la independencia de México, se encuentran distintos puntos. En la primera ley, se especifica quiénes son considerados ciudadanos mexicanos. Se establece que son los no nacidos en el territorio mexicano que estaban fijados en la República cuando ésta declaró su independencia, juraron la acta de ella y han continuado residiendo aquí. Los nacidos en territorio extranjero, que introducidos legalmente después de la independencia, hayan obtenido carta de naturalización con los requisitos que prescriben las leyes. Se hace mención además de la pérdida de cualidad de mexicano, circunstancia que sucede por los crímenes de alta traición contra la independencia de la patria, entre otras. Finalmente, se menciona en la Constitución que pueden tener cargos como miembros de la Corte Suprema o gobernadores quienes hayan nacido en cualquier parte de la América que antes de 1810 dependía de España, y que se hubieran separado de ella, siempre que se residiera en la República al tiempo de hacerse su independencia. En la segunda ley constitucional titulada Organización de un Supremo Poder Conservador, se introduce la forma de gobierno. En esta se establecía una república representativa popular, ya no federal como en la Constitución de 1824, y que el gobierno general sería el único representante de la soberanía. De igual manera, se establece un régimen centralista a pesar de que se mantiene una división de poderes. Además, se dispone la organización de un supremo poder conservador compuesto por 5 individuos, con atribuciones para controlar a los otros poderes. Igualmente, se establece la formación de un nuevo Congreso Constituyente y se ordena que los gobernadores sujetos al gobierno general estarían a cargo de los departamentos. Durarían 8 años en su cargo y trabajarían junto con una junta departamental compuesta por 7 individuos. Además, al frente de cada cabecera de distrito habría un prefecto nombrado por el gobernador, el cual duraría en el cargo 4 años y en cada cabecera de partido habría un
prefecto nombrado por el prefecto. Finalmente, se dispone que en las capitales de los departamentos habría ayuntamientos electos popularmente. En la sexta ley constitucional se establecía la división del territorio de la República y el gobierno interior de sus pueblos. En esta se fijaba que la República se fraccionaría en departamentos, que a su vez se dividirían en distritos, y estos en partidos. El país quedó dividido en 24 departamentos: Aguascalientes, California, Las Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, las Tamaulipas, Texas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Desapareció el Distrito Federal y se incorporó al Departamento de México. Por otro lado, Tlaxcala y Colima pasaron a formar parte de México y Michoacán, respectivamente. Las Californias se unieron en una sola región. Coahuila y Texas se separaron en sendos departamentos, pero en 1837 el Senado de Estados Unidos de América reconoció a la República de Texas como país independiente. Finalmente, se apuntan por separado Sonora y Sinaloa. A pesar de su tendencia conservadora, las leyes contemplaban la división de poderes. El supremo poder nacional se dividiría en legislativo, ejecutivo y judicial. El ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un supremo magistrado, que se denominará Presidente de la República. Durará 8 años y cuyas atribuciones principales serán las siguientes. Opción a reelegirse. Iniciar las leyes que considere convenientes para el bienestar de la nación. Cerrar el Congreso. Suprimir a la Suprema Corte de Justicia. Escoger gobernadores y miembros del Consejo. Hacer las observaciones a las leyes y decretos del Congreso que considere pertinentes. Publicar y hacer guardar la Constitución y leyes del Congreso. Disponer de la Fuerza Armada para la seguridad de la nación. Declarar la guerra en nombre de la nación. Celebrar tratados de paz. Conceder o negar indultos. Contraer deudas sobre el crédito nacional. Habilitar o cerrar puertos y establecer o suprimir aduanas. Conceder privilegios exclusivos, entre muchos otros. El poder legislativo está conformado por un Congreso dividido en 2 cámaras, diputados y senadores. Los diputados se elegirán cada 2 años, uno por cada 150,000 habitantes, y los senadores serán electos por juntas departamentales. A la Cámara de Diputados le corresponde lo siguiente: la iniciativa de las leyes, vigilar el desempeño de la Contaduría Mayor y de las Oficinas Generales de Hacienda, nombrar a los jefes y demás empleados de la Contaduría Mayor, confirmar los nombramientos que haga el gobierno para primeros jefes de las Oficinas Generales de Hacienda, entre otros. A la Cámara de Senadores le corresponde lo siguiente: la revisión de leyes, prestar su consentimiento para dar el pase o retener los decretos generales o trascendentes a la nación, aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para distintos cargos, entre otros. Y finalmente, al Congreso General le corresponde principal y exclusivamente dictar, derogar e interpretar las leyes para la administración pública, decretar anualmente los gastos que se han de ejercer en el año siguiente y las contribuciones con las que debe cubrirse, autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la nación y designar garantías para cubrirlas, aprobar los tratados que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras, decretar la guerra y aprobar los convenios de paz, conceder o negar la entrada de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales, aumentar o disminuir los departamentos de la República, resolver todas las controversias constitucionales, así como sus reformas, entre otras. El Poder Judicial está integrado por una Suprema Corte de Justicia y por los tribunales y jueces que estableciera la ley constitucional. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: iniciar leyes relativas a la administración de justicia, conocer los negocios civiles de los poderes gubernamentales y a empleados diplomáticos, conocer las causas criminales contra los poderes gubernamentales y los empleados diplomáticos, conocer de los crímenes cometidos contra la nación mexicana, nombrar a los ministros y fiscales de los tribunales superiores de los departamentos, exponer su dictamen sobre leyes iniciadas por el Supremo Gobierno o por los diputados, recibir las dudas de los demás tribunales y juzgados por alguna ley,
apoyar o contradecir las peticiones de indultos, entre otras. Además, estableció un cuarto poder, el Supremo Poder Conservador. Este fue integrado por 5 ciudadanos y sus facultades partían del argumento de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. La función principal del Supremo Poder Conservador fue disuadir cualquier idea reformista que contraviniera la nueva Constitución, es decir, cualquier posibilidad de cambio sería cancelada, bajo la base de que se había alcanzado la máxima perfección política y jurídica, pues sus 5 integrantes eran impecables y contaban con sabiduría absoluta. Otras atribuciones del Supremo Poder son las siguientes: mantener el equilibrio constitucional entre poderes, restablecer el orden constitucional, declarar por excitación del Congreso General la incapacidad física o moral del presidente de la República cuando le sobrevenga, suspender congresos cuando convenga al bien público y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo, anular leyes, declarar la voluntad de la nación, declarar la nulidad de los actos del Ejecutivo y de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación cuando sean contrarios a la Constitución, suspender a la Suprema Corte de Justicia cuando desconozca alguno de los 2 poderes supremos o trate de trastornar el orden público, dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que acorde el Congreso, entre otras.